Bien, hoy vamos a ver el último orden de la clase Nematoda, que es el orden Dioctofimatoidea, el cual tiene una sola familia y tiene un solo género. Entonces vamos a comenzar directamente a ver, eh, sin dar muchas características ni de orden ni de familia, porque directamente vamos a entrar al género. Y bueno, el género se llama Dictyophymes renales, está en riñón y en la cavidad peritoneal. Ataca a varias especies, entre ellos principalmente está el perro, el gato, el lobo y el zorro dentro, bueno, perro y gato entre los domésticos y entre los silvestres, pero este animalito que es el bisón es el principal hospedero intermediario perdón, el principal hospedero definitivo, es el que más infectaciones tiene. Hay zonas en el norte de Estados Unidos, en Canadá, donde hasta el 50% de los bisones tienen dictiofimia. Entonces, un parásito muy común en esa zona. Acá en Bolivia son dos casos que hemos identificado. Uno fue por allá en el año 83, cuando fue la inundación, la riada, y bueno, se encontró en un perro, después, o años después se encontró otro, y de ahí no se ha vuelto a encontrar nunca más. El otro día pensamos que había un caso en humano, pero al final había sido un tumor, se observaba, eliminaba por la uretra un joven, unas tiras así largas, y al final no habían sido, estaba casi seguro que era dictiofimia, pero cuando ya se miró a microscopio, había sido fibrina, y lo que el joven tenía era un tumor a nivel renal. Pero bueno, para eso está el laboratorio, uno mira ya a microscopio y se ve. Bueno, hay muchas otras especies, coyote, marta, chacal, nutria, la comadreja, zorrino, el puma. Bueno, ocasionalmente puede estar en cerdos, en equinos y en bovino, y también inclusive puede haber en el hombre en algunos casos, ¿no? Es muy raro en los cerdos, equino y bovino, porque vamos a ver que en el ciclo hay un hospedero paraténico que es el que dificulta, digamos, de que sean los otros, estos herbívoros. Generalmente es un parásito de los carnívoros, sobre todo de aquellos que consumen peces, ¿ya? Porque vamos a ver que ese hospedero es un pez. Bueno, decíamos que el hombre es un hospedero accidental, eh, está muy distribuida desde la zona lacustre, en los grandes lagos, ¿no? Del norte de Estados Unidos, hay la zona de los grandes lagos que le llaman, hay lagos inmensos, y bueno, por ahí hay bastante, desde Canadá hasta Sudamérica, incluyendo nuestro país, que también ya tenemos dos casos reportados de dictiofime. Bueno, sus características principales del dictiofime es que es el parásito, es el nematode más grande que existe, ya que el macho llega a medir desde 3,5 hasta 40 centímetros de largo, puede medir, con un diámetro de 3 a 4 milímetros, y la hembra llega a medir hasta 1 metro de diámetro. Entonces, más o menos, la hembra es prácticamente como un cable así de impresora, un cable de computadora, de los CPU antiguos, ¿no? Así de grande, ¿no? De grosor hasta 12 milímetros. Estamos hablando de media grosor de un dedo prácticamente, pero generalmente son casi como el grosor de un cable. Entonces es considerado el parásito, el nematode, perdón, porque el parásito más grande viene a ser la Tenia saginata, que mide hasta 24. Pero dentro de los nematodes este sería el único que llega al metro, ¿no? El más grande de los que hayamos visto era el Parascaridecorum, que llegaba hasta 50 centímetros, ¿no? Y después estaban los otros, ¿no? Ascari, Neoascari, la Dirofilaria también, y este que ya llega a medir hasta 1 metro. Esa es su característica entonces fundamental. Bueno, el tamaño va a depender mucho, ¿no? De que si mide desde 30, 40 la hembra hasta 1 metro, de la cantidad de parásitos que tiene ese riñón, como ellos están en el riñón, y del número de parásitos, ¿no? También en un riñón, pues si hay varios parásitos no van a poder crecer mucho, ¿no? Entonces mucho depende de la cantidad de parásitos presentes que hay en ese organismo, ¿ok? Aquí está, lo tenemos, ellos están en los riñones, en realidad su localización formal es el riñón, pero pueden estar también en la cavidad peritoneal, que más que todo son considerados casi como si fuesen unos erráticos, ¿ya?
Miren, acá vemos un riñón, vemos aquí la cápsula renal, vemos la zona cortical, la zona medular y aquí abajo viene la pelvis donde nace el uréter, ¿no? Ellos generalmente se consumen o se comen prácticamente todo el riñón. Acá ha hecho como que un quiste hacia un lado, pero es muy común que ellos se consuman todo el riñón. Acá vemos que se lo ha comido todo el riñón y este parásito prácticamente queda dentro de lo que es la cápsula renal, o sea, como que queda embolsado. Esa sería la característica. Es inconfundible, el tamaño que tiene es impresionante este parásito, ¿ya? Acá tenemos prácticamente un riñón que es la cápsula renal y su parásito adentro, y hay dos, ¿no? Esta grande, esta es la hembra y este más delgadito seguramente puede ser el macho. Pero acá vemos que todo el riñón prácticamente ha sido consumido, ¿no? Por el... bueno, en el extremo anterior, ¿qué tiene como característica? Bueno, algunos dicen que tiene 6 labios, otros dicen que tiene 6 papilas, ¿no? Tiene unas papilitas alrededor de la boca, que algunos dicen que son labios, otros dicen que son papilas y ahí están, pero no tiene más características. Con el tamaño y que está en riñón, no hay otro parásito que no sea de Dactyophilia renale. Y en el macho, en el extremo posterior, tiene una especie de bolsa copulatriz. Miren, aquí está la bolsa copulatriz, aquí la vemos, como cuando una florcita está abriéndose, ¿no? Ahí está, y tiene una sola espícula, y aquí al medio viene esta espícula, ahí la vemos un poquito. Entonces, el macho, el extremo anterior, ya sabemos que va a tener esas papilas alrededor de la boca. El posterior va a ser pues con esa bolsa copulatriz que tiene una sola espícula nada más. La hembra, pues la hembra va a terminar en punta, no tiene nada más de características especiales. La hembra, en realidad, su característica de ello es su gran tamaño y su localización a nivel renal. Esa sería la característica de este parásito. Ok, vamos a ver el ciclo evolutivo de este parásito. Bueno, previamente el huevo. El huevo es grande, mide hasta 80 micras, más o menos es como un huevo de paráscari, así. Como un tipo estróngilo, más o menos. Yo lo hallo muy parecido al huevo de ascari, que tiene la cutícula ondulada, pero este es al revés. A ver, ¿qué característica tiene el huevo? El huevo es oval, ya, es ovalado, color pardo amarillento. La cutícula es muy gruesa, parecida a los ascaroideos, ¿se dan cuenta? Una cutícula muy gruesa. Y tiene abolladuras, o sea, toda la cutícula tiene unas abolladuras, menos en ambos polos o en ambos extremos. Si ustedes alguna vez, si ustedes conocen, creo que todo el mundo conoce una pelotita de golf, ¿no? La pelota de golf es como que tiene hartos hundiditos, ¿no? Así más o menos este huevo, o sea, tiene abolladura, menos en los extremos. Entonces eso hace que este huevo sea inconfundible. ¿Y por qué tiene esta cutícula tan gruesa? Porque este huevo a veces tiene que sobrevivir mucho tiempo en el medio ambiente, así como hacen los ascaroideos, que tienen que sobresalir durante mucho tiempo, sobrevivir, perdón, porque aquí van a formar una larva después, ¿no? Entonces, fíjense que el huevo es sin segmentar, no tiene ni una, más que una sola célula, no hay división celular acá todavía, muy parecido al huevo de los ascaroideos, ¿no? Entonces, esa es la característica que dice... Dice, son de forma oval, de color pardo amarillento, cutícula gruesa, con abolladuras en su superficie, excepto en los extremos, y llegan al exterior no embrionado. O sea, no embrionado es lo mismo que decir sin segmentar, ¿no? Entonces, esa viene a ser la característica de los huevos de este parásito. Bueno, ahora sí. Ay, Dios mío, que no dejan de entrar. Bueno, aquí no debe entrar nadie más, hasta que termine el ciclo. A ver, el ciclo es medio complicado. Bueno, vamos a partir, este es el bisón, el animalito este. Puede ser un bisón, un perro, un lobo, un zorro. ¿Qué tienen el riñón? Va a tener los dictiofimes machos y hembras, ¿no? Van a copular. ¿Y qué va a hacer? La hembra va a eliminar los huevos, ya vimos el huevo ahorita. ¿Y por dónde va a salir ese huevo? De aquí va a salir por el uréter, va a llegar a la vejiga, sale por la uretra y entonces como punto número 1 decimos que los huevos no embrionados, o sea, sin segmentar, se eliminan por la orina
se eliminan por la orina del huésped definitivo. Ya sabemos entonces, los huevos salen por la orina, como este para este riñón, sale en la orina. Y ahí está ese huevo. Va a tardar un mes en que en el agua, el huevo tiene que caer al agua. Ustedes saben esto, estos animales paran en la orilla del agua porque comen peces o orinan en la orilla, no, todos los animales ya sabemos que llegan a los ríos, esto está en los lagos, en los ríos de agua dulce, por si acaso. Y porque los pederos paraténicos hacen un pez de agua dulce, entonces ellos están ahí, en las orillas, ¿no? Orinan en la orilla del agua, o dentro del agua, muchos animales orinan en el agua. Entonces ahí caen los huevos. Si el huevo cae en el suelo y se seca, se puede morir, aunque son muy resistentes por la cutícula gruesa que tiene. Y después con una lluvia, pues los huevos pueden ser arrastrados y van a ir al río, al lago, donde vayan y terminen en laguna, atajado, lo que quieran. Bueno, la cuestión es que en un mes tarda en formar la larva 1. Esa larva 1 se desarrolla dentro del huevo y ahí se queda. Puede vivir mucho tiempo ahí. Se habla de que pueden vivir años esa larva 1 dentro del huevo y no se muere mientras se mantenga en el agua o en el barro, en el lodo. ¿Ya? Pero tiene que estar en lugar húmedo. Y de ahí este huevo larvado accidentalmente es consumido por el hospedero intermediario, que es la Lumbricus variegatus, que es una especie de lombriz. Son los oligoquetos o algunos. Esta lombriz. ¿Y los huevos qué pasa? El huevo ya tenía larva 1, ¿no ve? Entonces va a ser digerido dentro de la lombriz, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? En la lombriz se va a convertir en larva 2 y en larva 3 al cabo de unas 2 a 3 meses. O sea, un mes aquí, más 2 aquí, ya vamos 3 meses que dura el ciclo. Es largo el ciclo, ¿no? Si es que al mes lo consume la lombriz, porque este huevo puede vivir años. Entonces, ya una vez que esta lombriz, que es una lombriz, no es la lombriz de tierra, es pariente, pues se llama lumbricus, pero este es variegatus, esta está en el agua, está en el barro, está en el lodo, ¿ya? También la lumbricus terrestre está en zonas húmedas, pero esta es más del agua, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta lombriz ya tiene su larva 3 aquí. Este es el verdadero hospedero intermediario de esta lombriz. Pero esta lombriz accidentalmente es ingerida por las ranas y por los peces que ya no son hospederos intermediarios, son hospederos paraténicos. ¿Por qué son paraténicos? Porque ya están comiendo la lombriz que ya tiene la larva 3 infectiva en su cuerpo. O sea, dentro de ellos no va a mudar. O sea, este hospedero paraténico prácticamente es como decir, es un vector mecánico, nada más. ¿Ok? Entonces, asumimos el pez, digamos, se va a comer esta lombriz, porque el pescadito se va a comer, come peces, come lombrices, come plancton, bueno, de todo come, ¿no? Y bueno, una vez que llega a su aparato digestivo del pez, ¿qué va a pasar? Va a ser digerida la lombriz. ¿Y qué tiene adentro la lombriz? Tiene una larva 3. Va a ser digerida la larva 3, no se va a morir en el pez, le va a atravesar la pared del intestino y se va a ir esa larva 3 y se le va a introducir a la musculatura del pez. Y ahí se le enquista. Va y se le enquista en el músculo del pez y ahí queda. O en la rana, cualquiera de los dos. Y ahí se quedó. ¿Cuánto vive? No se sabe bien, pero ahí están enquistadas en el tejido, ¿no? de estos hospederos paraténicos. No son ni intermediarios. Entonces, ¿cómo se infecta el hombre o cómo se infecta el perro, el hurón? Pues al comer pescados crudos, ¿no? Las larvas 3 ingeridas por el hospedero definitivo migran a través de la pared gástrica o el intestino delgado hasta el hígado y finalmente al riñón. A ver, ¿cómo es la migración? Vamos a asumir que el huroncito o el perro, vamos en este caso, el perro comió pescado crudo, ¿no? Cuando comen pescado crudo, a veces pueden estar también en las vísceras esto, ¿no? A veces cuando están en las zonas de pesca, porque hacen las vísceras, a veces se las dan a los perros, ¿no es cierto? Y por ahí pueden haber algunas larvas enquistadas. Entonces, una vez que la cosa que llegó la larva 3 al estómago o al intestino, si llega al estómago a veces agarra y se introduce a la pared del estómago y agarra un vaso sanguíneo y se va al hígado. Y del hígado después va a pasar al riñón. En otros casos, que también la larva no se queda en el estómago, va hasta el intestino delgado y en el intestino delgado lo atraviesa el intestino, no se meta a la mucosa. Siempre decimos, no, se introduce la mucosa a buscar un vaso sanguíneo. No, generalmente lo atraviesa toda la pared intestinal. Y si atraviesa la pared intestinal, ¿dónde va a caer? A la cavidad peritoneal. Y en la cavidad peritoneal pues va a ir migrando. En algunos casos se va al hígado y después del hígado sale y se va al riñón. En algunos casos se va directo al riñón.
en algunos casos se queda ahí nomás en la cavidad peritoneal y ahí se enquista y ahí desarrolla y queda como entre una forma más o menos casi errática. Por eso decíamos al comienzo, se localiza en riñón y en cavidad peritoneal. Entonces, su migración es bastante diversa, dijimos, ¿no? Del estómago se puede ir por vaso sanguíneo al hígado, después del hígado al riñón. Ir de la mucosa intestinal puede agarrar un vaso y irse al hígado, también al riñón. La otra es atravesarla totalmente la pared intestino y también irse al hígado o directo al riñón o quedarse por ahí por la cavidad peritoneal. Normalmente, la literatura indica que más le afecta al riñón derecho. No se olviden que el riñón derecho tiene un lóbulo que tiene un área cóncava que se llama impresión renal, que es donde está pegado el riñón derecho. El riñón derecho está pegado al hígado prácticamente, ¿no? Aquí abajo hay uno de los lóbulos del hígado, pues está ahí pegado. Entonces no es que la larva va a salir del hígado y le va a tirar un viaje sango para buscar el riñón. No, lo tiene ahí de vecino. Y si va del intestino, pues también va a ir migrando y va a ir hacia la parte lumbar y va a buscar el riñón. La cuestión que la larva 3, en algunos casos va al hígado y puede mudar a la larva 4 y hasta la larva 5. Lo común es que la larva 3 llegue al riñón. ¿Qué va a hacer esa larva 3 cuando llegue al riñón? Pues va a mudar a la larva 4, va a mudar a la larva 5 y se va a volver adulto. ¿En qué tiempo? El periodo de prepatencia común es de 138 días, aunque puede llegar hasta los 180 días, que serían 6 meses. Entonces, ese es el ciclo, jóvenes, de este Ectoofima renale. Recapitulando, está en riñones, los huevos salen por la orina, deben caer al agua, los huevos son sin segmentar, no son segmentados o no embrionados, como quieran. En 30 días dentro del huevo se forma la larva 1 en el agua, afuera se puede morir y después ese huevo larvado es ingerido por el hospedero intermediario, por el verdadero hospedero intermediario, que es el Lumbricus variegatus, que es una lombriz acuática, y dentro de esta lombriz, pues la larva 1 va a mudar hasta larva 3. ¿Qué pasa con esa lombriz? Normalmente es ingerida por un pez o una rana, que no son hospederos intermedios, son hospederos paraténicos, porque las larvas 3 ya están formadas y ya se forman, ya se forman antes acá. Entonces lo que hace es enquistarse en los tejidos. ¿Cómo se infecta el hospedero definitivo? Al comer peces o ranas con L3, porque ellos son los hospederos paraténicos. Acá adentro se va a digerir, y ya sea en estómago o en intestino, la cuestión que hacen una migración y tienen que llegar hasta el riñón para volverse adultos. Hay una vía alternativa aquí, esta flechita punteada. ¿Qué significa? Si un animal accidentalmente se come a esta lombriz, seguro que también va a desarrollar adulto. ¿Por qué? Porque este es el verdadero hospedero intermediario. Porque aquí está la larva 3. Entonces, yo digo, ¿cómo se infecta un caballo, una vaca? Ellos no comen lombrices. ¿Cómo se van a infectar? Como estas lombrices nadan, van en el agua ahí nadando, cuando ellos toman agua por succión y al tomar ellos van como chupando, ¿no? Entonces accidentalmente se pueden comer una lombriz de esta y va a llegar. Lo mismo el perro, lo mismo este. No son tan pequeñitas, pero se la pueden ingerir directamente. Si la ingieren directamente, igualingo hace lo mismo. Solamente que el hospedero paraténico como que es un eslabón más dentro de ese ciclo evolutivo. Entonces, ese joven es el ciclo para que no se olviden que del estómago o del intestino tienen que migrar para llegar hasta el riñón, ya sea en forma directa, pasando por toda la cavidad peritoneal, haciendo una pasada por el hígado, y en otros que nunca llegan al riñón y se quedan enquistados ahí en la cavidad peritoneal y pueden llegar al adulto. En el humano es raro, ¿ya? Con estos términos, los humanos actúan como hospedero definitivo, dice, con infecciones renales, y a menudo larvas migran de forma aberrante. O sea, comienzan a migrar esas larvas que entraron ya sea que se pasaron a la sangre, ya sea desde el estómago o desde el intestino, pero esas larvas comienzan a migrar y se van y se encapsulan debajo de la piel y forman unos nódulos subcutáneos. Son casos muy, muy rarísimos, ¿me entienden? Pero por acá nunca he escuchado que se hable, pero seguramente en esas zonas muy endémicas puede ser. ¿Cómo se infecta el humano también? Al comer pescado crudo, ¿no? Ustedes saben el consumo del ceviche y todas esas comidas de peces crudos. A veces también hay esos ahumados que no son cocidos adecuadamente y no mueren las larvas y uno se puede infectar.
pero la más práctica y la más común es el famoso ceviche que se lo come crudo. No sé si tienen alguna duda sobre este ciclo. Todo sencillo. ¿Están ahí? Disculpe, doctor, tengo una duda. Ya. Eh, una vez que la larva 3 está en el hospedero definitivo, Acá. ¿tiene que estar hasta larva 5 para ser adulto o directamente? Claro, 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 claro. Por eso le decía, algunas agarran, dicen, no, la larva 3 por el hospedero definitivo migran a través de la pared gástrica, o sea, puede ser que ella ¿dónde va a quedar libre? En el estómago, ¿no ve? Y se puede pasar al intestino o se puede quedar en el estómago. Se introduce en la mucosa, va a agarrar un vaso sanguíneo y va a ir al hígado. A veces en el hígado muda larva 4 y hasta larva 5, se dice que a veces puede hacerlo en el hígado. Y de ahí del hígado se va a pasar al riñón. Y allá ya si llega como larva 5, solo le falta ser adulta. Cuando migra del intestino, ya atraviesa la pared intestinal y se va a ir migrando por la cavidad peritoneal como larva 3. Puede ser que en el camino mude a larva 4, inclusive que puede mudar a larva 5, porque a veces se queda ahí nomás en la cavidad peritoneal. O sea, no es un ciclo muy bien estructurado, ¿no? Puede llegar hasta el riñón como larva 3 y ahí hacer larva 4 y larva 5, pero siempre tiene que hacer larva 4 y larva 5. Porque qué tal si se queda en la cavidad peritoneal, hemos dicho que también puede localizarse ahí, y se queda como que medio entre un errático y que de tan errático también ya se está volviendo su localización, ¿no? Que no solamente está en... Ojalá, digamos, se quedara en la cavidad peritoneal porque se va a enquistar, se puede hacer grande, pero no va a ser tan grave a que se vaya al riñón y se coma todo el riñón y el animal va a morir por una nefritis, ¿no? Parasitaria. ¿Está? Sí, doctor, ¿Ya? gracias. Entonces, tiene que llegar siempre a larva 4, larva 5. Bueno, aquí tenemos uno más resumidito, entonces el huevo tiene que caer al agua, ¿no? Va a formar la larva 1, aquí el Lumbricus variegatus, que aquí va el primero, el hospedero intermediario en realidad, ¿no? Ahí forma la larva 3, puede ingerir directamente o este hospedero intermediario puede ser ingerido por los HP, ¿no? Los hospederos paraténicos, que puede ser un pez, una rana, y el animal se infecta al comer o lombrices o rana. Y adentro, bueno, sucede lo que acabamos de hablar, ¿no? Queda libre la larva 3 y si irá a migrar por vía gástrica o por vía intestinal, la cuestión que tiene que llegar aquí al riñón. Y si no llega, pues se queda por la cavidad peritoneal y no hay más problema. Bueno, clínicamente, pues los síntomas dependen de la cantidad de parásitos, de su localización. Pues si está en la cavidad peritoneal no va a pasar nada, puede ser asintomático. ¿Y cuándo va a ser sintomática? Cuando está a nivel renal y se va comiendo todo el riñón, que ahí es grave, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Dolor lumbar, hematuria. Hematuria es presencia de sangre en la orina. Cuando se hace una muestra de orina se ve sangre, no se ve... y hemoglobinuria es cuando hay hemoglobina, que es cuando hay mucha destrucción de glóbulos rojos y el riñón más bien está filtrando el exceso de hemoglobina. Pero cuando hay glóbulos rojos es hematuria. Quiere decir que la lesión está entre riñón, pelvis, uréter, vejiga, uretra, ¿no? Porque sale sangre. Mientras sale hemoglobina es que la lesión está antes, ¿no? El riñón lo que ha hecho ha sido filtrarla solamente. ¿Ya? Cólicos renales, pues puede haber obstrucción ahí de la entrada al uréter. Anuria, que es falta de orina. Uremia. Si ese riñón está dañado y no filtra, ¿qué va a pasar? Se nos va a acumular la urea en la sangre, se llama uremia. Fiebre, pérdida de peso, anorexia, convulsiones, eosinofilia. La eosinofilia es por la presencia de parásitos, ¿no? La presencia de altos niveles de eosinófilo en sangre, ¿no? Cuando se hace el hemograma. Bueno, las convulsiones, la anorexia, no tengo idea, puede ser por lo que afecta de repente hasta el sistema nervioso, ya en un cuadro de uremia. Entonces, pero normalmente los animales llegan a morir cuando tienen una dictiofime bilateral, o sea, en ambos riñones. Cuando está en un riñón, a veces el otro, ¿no? Desarrolla lo que se llama una hipertrofia compensatoria y logran sobrevivir. ¿Ok? Generalmente se produce la destrucción del parénquima, quedando solo la cápsula que encierra a uno más gusano, lo que les decía, ¿no? El parásito se llega a comer casi todo el parénquima renal y queda solamente la cápsula renal. Es grave, ahí va a morir obviamente el animal, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, el diagnóstico es presencia de huevos en la orina, aunque
el animal puede tener 2 machos o 2 hembras en su riñón que se lo van a comer y nunca van a eliminar un huevo porque no ha habido cópula, ¿no? O pueden haber 2, 3 del mismo sexo y bueno, no va a haber huevo. Tiene que haber una pareja, ¿no? Y que copulen, y que estén ahí en el mismo nódulo y trarán, para que haya presencia de huevo. Entonces, no es 100% garantizada la presencia de huevo. ¿Qué sería lo más práctico ahorita? Sería una ecografía, ¿no? Dice, pero la postura de huevo es intermitente, puede haber falsos negativos o también que hayan puros machos, puras hembras y nadie pone huevo. Entonces la ecografía permite, bueno, visualizar los parásitos de alguna manera con una ecografía y sí se puede hacer un diagnóstico certero. O ahora lo que está muy de moda, una cirugía, una laparostomía exploratoria, ¿no? Hay con la cirugía laparoscópica que entra directamente por un orificio, una cámara y se revisa todo. Bueno, ahora la tecnología está tan adelantada que los diagnósticos son mucho más prácticos, ¿no? Pero generalmente a veces estos parásitos en muchos casos se encuentran como hallazgos accidentales, procesos quirúrgicos, ¿no? Qué sé yo, estás haciendo una ovariectomía o una histerectomía en una perra o alguna otra cirugía en un macho y cuando te encontrás que el riñón tiene unos parásitos ahí adentro. El caso que lo encontró el doctor Grock hace años fue que llegó un perro al hospital con problemas lumbares, dolores lumbares, orinaba sangre. Entonces, lo primero que pensaba que era algún tipo de nefritis, que al final es todo un mundo de las nefritis, no se puede saber cuál es cuál, y exámenes de sangre y no caían. Al final, trataban con lo que podían, seguramente mucho antibiótico, alguna cosa así. Y ya cuando murió el animal, pues le hicieron la necropsia y la novedad fue que se encontraron con los dictiofilmes en el riñón. Y ese modo fue el único dictiofilme que teníamos en el laboratorio durante muchos años. Entonces, esa es la forma de hacer el diagnóstico, es muy difícil, ¿no? Encontrando los huevos y ahora, pues para todo ya es una ecografía, ¿no? En rayos X creo que no se ve nada. Además, en la ecografía se va a ver el riñón tumefacto, una cosa así, ¿no? Con una más. El tratamiento posiblemente no existe un tratamiento estándar, ¿no? En los casos humanos y lo más común es la extirpación quirúrgica de los parásitos adultos y si no se puede, puede extirparlo todo el riñón, ¿no? Hacer una nefrectomía, que es la extirpación del riñón, ya es la situación más extrema que se puede hacer en los humanos y en los perros también. Si se llega a diagnosticar, pues bueno, como hay un daño tan grande en el riñón y no hay que recuperar ahí, lo más práctico es, si es que está sano el otro riñón, pues el individuo va a quedar con un solo riñón y bueno, el otro se extirparía y hay una hipertrofia compensatoria siempre y de esa manera es que logran sobrevivir, ¿no? La profilaxis es que ni la gente ni los perros no consuman peces de agua dulce crudos, ¿no? Lo cual es muy difícil, ¿no? Bueno, esto en los animales silvestres es imposible controlarlo. Y en el humano, pues también tratar de tener cuidado en zonas donde hay este parásito, pues ahí debería ser prohibido comer carne cruda, ¿no? Ceviche y cosas así. O darle residuos de faena, ¿no? De pesca, residuos de pesca, perdón. Bueno, hay también lugares donde se hacen en cultivos de peces, ¿no? En explotaciones ya intensivas y bueno, se hace una faena y pues ahí se genera mucha víscera, ¿no? Y la víscera de los peces, muchos se la dan a los perros, se la dan a los gatos. Entonces ahí pueden estar las larvas. O directamente que coman pedazos de pescado, ¿no? Que sea crudo y seguro que si hay, pues puede ir una larva 3 y bueno, le va a desarrollar el ictiofilma. Hasta es uno para fregarse un riñón, ¿no? Entonces, de alguna manera, en los animales domésticos evitar que consuman peces crudos, ¿no? Y en el humano también. Bueno, ese sería el tema de este dictiofilme renale, que es un parásito muy, muy raro y es el único orden, es el sexto orden. Con esto se termina la clase nematoda del filum Nematelmintes. Okay.